Vamos a ver si en 3 minutos les da tiempo. En 3 minutos les pregunto cómo va la cosa. Y voy a escoger al azar algunos de ustedes para que digan en voz alta sus respuestas. Así que sí, traten de tener algo ahí listo. No por fuerza tiene que ser una respuesta súper extensa. Puede ser una frasecita, una cosa corta. Pero sí tengan algo ahí para que lo puedan compartir con sus compañeros ahorita. La razón por la que les puse estas preguntas es porque el tema que vamos a ver constantemente hace uso de todo esto. Entonces, si no lo tienen así bien fresco en la cabeza, si no lo recuerdan bien, lo más seguro es que no se les pueda pasar algo de la explicación o algo no lo van a entender. Repito, en la 1 no interesan los nombres de las 3 etapas del mecanismo. Lo que interesa de lo que está preguntando la 1 es cómo las distinguimos. Al ver la ecuación de alguna de las 3 etapas, ¿cómo sabemos de cuál etapa es? Eso es lo que se está preguntando en la 1. ¿Qué es lo que usamos para reconocerlas? ¿Ya las respondieron o todavía les falta? Si nadie me responde, yo voy a suponer que sí respondieron todas. Ingeniero. Todavía falta. ¿Cuántas llevan? Vale. A ver, alguien más que me diga por dónde va, por cuál va. En la 4 también. Va, si quieren les ayudo con las últimas dos, así avanzamos más rápido, si no se nos va a pasar el tiempo en esto. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción o la hace más fácil, pero que no se consume en la reacción. O sea que así igual como estaba antes de la reacción, así lo vamos a encontrar después de la reacción. No le cambia nada, no se consume, no se convierte en otra cosa, solo está presente y su presencia es la que sirve para hacer que la reacción ocurra más rápido. Entonces, para resumir, una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción y no se consume en la reacción. Y la 6, que es aromaticidad, dijimos que eso lo vimos la vez pasada. Dijimos que aromaticidad es la propiedad que tienen algunos compuestos cíclicos que tienen varios enlaces dobles para deslocalizar esos enlaces, o sea, repartirlos entre todos los carbonos del anillo. Eso fue lo que vimos la vez pasada y dijimos que había como ciertas cosas que podíamos evaluar para saber si un compuesto que tiene un anillo y que tiene varios enlaces dobles en ese anillo es o no es aromático.
o sea, posee o no posee aromaticidad. Una cosa que dijimos es que los enlaces dobles tenían que ser alternos, o sea, uno sí, uno no. La otra es que la molécula tenía que ser plana, el anillo tenía que ser plano. Y la tercera es que se cumpliera una regla que le habíamos llamado la regla de Huckel. Entonces, si esas tres cosas se cumplen, el compuesto es aromático. El compuesto tiene aromaticidad. A ver, ¿quién me quiere decir qué escribió en uno? ¿O me quiere dar una explicación así súper breve de cómo identificar cada etapa del mecanismo de una reacción? O si no, yo digo algún nombre y escogemos aquí en la lista quién nos responde. Como nadie se ofrece, entonces le vamos a preguntar a alguien aquí. A ver, Josué, ¿tenés algo escrito en la 1? Por la velocidad de la reacción. ¿Cómo se identifica cada etapa? Sí. A ver, recordemos primero cuáles son esas tres etapas del mecanismo. Está la iniciación, está la propagación y la terminación. ¿Se recuerdan de eso, verdad? En la iniciación, bueno, ¿qué ocurre en la iniciación? En la iniciación se comienza con reactivos, con sustancias estables, y se forman intermediarios activos. Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo una ecuación de iniciación? Comienza con sustancias que son estables y se forma por lo menos un intermediario activo. En la propagación, que es la segunda etapa, unos intermediarios activos provocan la formación de otros intermediarios activos. Entonces, ¿cómo voy a reconocer una ecuación de propagación? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tiene que aparecer algún intermediario activo. Y la tercera etapa es la terminación. En la terminación se consumen intermediarios activos, pero ya no se forman más, solo se forman productos estables. Entonces, ¿cómo identifico una ecuación de terminación? Solo del lado izquierdo, solo del lado de los activos, voy a ver algún intermediario activo, pero del lado derecho ya no voy a ver ninguno, solo voy a ver productos estables, sustancias estables. Entonces, así es como se identifica cada uno. ¿Qué eran los intermediarios activos? Son sustancias que no pueden existir, no son estables y que inmediatamente van a ir a reaccionar con la primera cosa que se les atraviese. Son muy activos, son intermediarios de una reacción y no pueden existir. Yo no puedo tener una botella llena de algún intermediario activo porque inmediatamente van a reaccionar entre ellos o con la botella o con el aire o como sea para formar sustancias estables. Entonces, en sí los intermediarios activos no son estables. ¿Qué indican las flechas? Eso estaba fácil. A ver, ¿quién me dice qué indican las flechas curvas en química orgánica? ¿Hacia dónde van los electrones? Siempre nos van a indicar hacia dónde van los electrones. En los libros esas flechas curvas siempre las ponen rojas. Pues a veces uno en el pizarrón no puede ponerlas de otro color, ¿no? Pero en los libros sí acostumbran ponerlas siempre rojas y siempre son curvas. Entonces siempre van a indicar hacia dónde van los electrones. ¿Qué es un electrófilo? A ver, rapidito, ¿quién me dice qué es un electrófilo? Es un reactivo químico atraído hacia un lugar donde se encuentran muchos electrones. Correcto. Es una especie. Cuando decimos especie puede ser una sustancia, puede ser un ion, puede ser un radical, que es atraído hacia donde hay muchos electrones, o sea, busca donde existen muchos electrones, hacia ahí es atraído y ahí tiende a reaccionar. Entonces, si ya tenemos claro todo esto, ya podemos entender el tema. Entonces, ahora sí, entrémosle al tema. Tengo entendido que algo de esto ya lo vieron ustedes, así que ustedes me van diciendo si voy muy rápido o si nos apuramos más o qué. Precisamente por la aromaticidad del benceno, el anillo de benceno es bastante estable. Entonces, no es tan fácil hacer que el anillo de benceno o cualquier otro compuesto aromático reaccione. Y las únicas reacciones importantes o las únicas reacciones que sí suelen ocurrir con cierta facilidad son las de sustitución electrofílica. Básicamente lo que ocurre ahí es que uno de los hidrógenos que está enlazado a un carbono
es sustituido por otra cosa. Por eso se llama sustitución. Y es electrofílica precisamente porque el anillo de benceno es rico en electrones, entonces los electrófilos son atraídos hacia esa región donde están los enlaces dobles deslocalizados. Es una región rica en electrones, es el anillo el que es rico en electrones. Yo tengo sulfonación al la propagación. Lo que ocurre es que momentáneamente ocurre una pérdida de la aromaticidad, o sea, los enlaces dobles dejan de estar deslocalizados y se localizan conos mientras ocurre la propagación, y una vez que la propagación pasa, se recupera la aromaticidad, o sea, otra vez los enlaces dobles vuelven a estar deslocalizados. O sea que aquí la pérdida de la aromaticidad hace que este compuesto ya no sea tan estable como era, y esa inestabilidad es la que le permite reaccionar. Cuando era estable no podía reaccionar, le costaba mucho reaccionar precisamente porque era muy estable. Entonces esta pérdida de la aromaticidad lo que hace es que sea un poco más inestable y eso le facilita reaccionar. Y después, cuando ya reaccionó, otra vez vuelve a ser un compuesto estable. Entonces la única que realmente cambia es esta primera. Las otras dos se van a dar cuenta que es la misma cosa. Entonces, ¿qué ocurre en el paso 1? Que es la iniciación. Ya dijimos que ahí lo que ocurre es la formación del electrófilo. En el paso 2, que es la propagación, ocurre el ataque del electrófilo. O sea, el electrófilo se va a acercar al anillo de benceno, porque recuerden que el anillo de benceno es rico en electrones, provoca que se pierda la aromaticidad y que se forme un intermediario activo. Entonces, se dan cuenta que ocurren tres cosas. Es una secuencia de tres cosas. El ataque del electrófilo que provoca que se pierda la aromaticidad y que se forme un intermediario activo. Entonces, la flechita curva, dijimos que son hacia dónde van los electrones. Este verde que está aquí es el electrófilo que se formó en la iniciación y es atraído hacia los electrones del anillo, y los electrones del anillo van hacia el electrófilo, porque precisamente el electrófilo es positivo. Esos electrones que el electrófilo atrajo le sirven para enlazarse a uno de los carbonos del anillo. Noten que desapareció este enlace doble, se pierde la aromaticidad porque aquí ya no se cumple la regla de Huckel. Hay una carga positiva, dijéramos temporal o momentánea, y a esto que está acá se le conoce como complejo sigma y es el intermediario activo en todas las reacciones de sustitución electrofílica de los compuestos aromáticos. Entonces, lo único que va a quedar en este dibujito es lo que vamos a escribir. Está la en las 5 reacciones. Que es que los electrones son atraídos a este carbono positivo hacia este carbocatión, vuelven a formar el enlace doble acá y se recupera la aromaticidad, que es lo que ocurre en el paso 3, en la terminación. Aquí. Estos electrones del enlace de hidrógeno viene acá. El enlace de hidrógeno se ha traído hacia los hacia base y la iniciación. Esta base estaba originalmente en el electrófilo. Entonces, esta es la ecuación completa. Que un hidrógeno, recuerden que aquí hay 6 hidrógenos, pero solo escribimos este porque es el que participa, o sea, no significa que aquí no hayan, sino que estos
que están acá no se indican porque ya se sabe que ahí están, pero esos no van a participar en la reacción. Este hidrógeno va a ser sustituido por uno de estos átomos de bromo y va a quedar así, y el hidrógeno se va a ir con el otro átomo de bromo. Para que esta molécula de bromo reaccione, tiene que haber una ruptura homolítica del enlace entre los dos átomos de bromo. Y este catalizador, bromuro férrico, facilita la ruptura homolítica entre bromo y bromo. Entonces, este es el catalizador. La reacción necesita también de calor, o sea que es una reacción endotérmica. Debemos calentar los reactivos para que ocurra. Y ahorita vamos a ver el mecanismo. Esta es toda la reacción. Ahorita vamos a ver el mecanismo. Vamos a ver cada etapa por separado. Se forma bromobenceno. En la iniciación, lo que yo les decía, el bromuro férrico facilita la ruptura homolítica del enlace entre bromo y bromo. Entonces, durante un lapso de tiempo muy breve, esto está de esta forma. No se ha roto este enlace todavía, pero ya se formó este electrófilo. Y vean lo que va a ocurrir ahora acá. Este bromo que quedó acá atrae a los electrones, es atraído hacia los electrones del anillo de benceno, completa su octeto y entonces los electrones de este enlace son transferidos hacia acá y se forma un complejo de bromuro férrico. Y lo importante aquí es que durante un tiempo muy breve está unido este átomo de bromo al mismo carbono donde está unido el hidrógeno, se forma, esto habíamos dicho cómo se llama. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama esto? Este es un intermediario. ¿Cómo se llama este intermediario? Ya había salido por ahí el nombrecito en una diapositiva anterior. Se los muestro. Aquí está, ¿eh? Complejo sigma. Este complejo sigma, vamos a ver que es el intermediario en todas estas reacciones. Entonces, ¿dónde andábamos? Por aquí. Aquí se formó el complejo sigma. El electrófilo está unido ya al anillo de benceno. Se rompió la aromaticidad. ¿Y qué creen que va a ocurrir? Este hidrógeno va a separarse del complejo sigma. Los electrones del enlace van a servir para que se recupere la aromaticidad y el hidrógeno se va a venir para acá a unirse con uno de estos bromos. Entonces el bromuro férrico vuelve a quedar igual como estaba al principio, por eso es que es un catalizador, que al principio y al final vuelve a estar igual, no cambió. Solo que ahora el hidrógeno este hidrógeno que estaba acá se unió con uno de estos átomos de bromo para formar bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico. Entonces, los electrones de este enlace sirvieron para que se recupere la aromaticidad, el hidrógeno positivo que se formó acá, porque se perdieron estos dos electrones para formar el enlace, se unió con uno de estos bromos que traía la carga negativa y así se formó el bromuro de hidrógeno, se recuperó el catalizador, volvió a quedar igual como estaba al principio, y ahora ya tenemos acá bromobenceno. Entonces, esos son los mecanismos de la reacción, las etapas del mecanismo de las reacciones de halogenación. Si se dieron cuenta, sigue el mismo patrón que habíamos descrito al principio. Se forma bromobenceno. En la nitración, ya habíamos dicho que lo único que cambia realmente es la etapa de la iniciación. Entonces, en la nitración, benceno va a reaccionar con ácido nítrico. Esto ocurre en presencia de ácido sulfúrico. Se forma nitrobenceno y agua. Entonces, esta es la ecuación general de la reacción de nitración. Y ahora vamos a ver el mecanismo. En la iniciación, que es el único paso que realmente cambia, ocurre esto. Esta es la molécula de ácido nítrico.
este es HNO3, un protón o un ion de hidrógeno, que para eso está ahí el ácido sulfúrico, para proveer estos iones de hidrógeno. Reaccionan para formar este ion nitronio. Lo puse acá en verde porque este ion nitronio es el electrófilo. Este ion nitronio es el que va a ir al anillo de benceno, atraído por los electrones del anillo, y va a reaccionar ahí. La propagación es la misma para todos estos casos. Un par de electrones del anillo de benceno es atraído hacia el electrófilo. Así es como el electrófilo se enlaza al anillo de benceno. Se forma el complejo sigma. Aquí está el complejo sigma, el ion nitronio unido a un carbono por medio de estos electrones que atrajo. El hidrógeno todavía está unido a ese carbono, pero ya en una fracción de segundo después se separa. Y en la terminación, ese hidrógeno da los electrones del enlace para que se recupere la aromaticidad y se recupera el hidrógeno del ácido sulfúrico. Entonces ya se queda, ahora ya no es nitronio, sino que ahora ya es grupo nitro, unido al anillo de benceno, y se recupera el catalizador, que era el ácido sulfúrico. O sea que este hidrógeno que salió del benceno sirve para que se recupere el ácido sulfúrico. Por eso es que el ácido sulfúrico al principio estaba como catalizador. Se forma agua también. Esa agua viene desde por acá, solo para que no le perdamos la pista. El agua viene desde aquí. Entonces, esta agua que está acá no le pasa nada durante la propagación y esa es la misma agua que ocurre acá. Se forma nitrobenceno. Entonces se dan cuenta, estamos repitiendo casi la propagación y la terminación. Lo único diferente es la iniciación, porque según la iniciación cambia según el electrófilo que se forma. En la sulfonación ocurre esto. Esto que se mira acá todo extraño realmente es el ácido sulfúrico. Esto es una manera extraña de describir el ácido sulfúrico. Ustedes se dan cuenta, es H2S4. Y la reacción ocurre con exceso de ácido sulfúrico, o sea, parte del ácido sulfúrico sirve para la formación del electrófilo y también parte del ácido sulfúrico tiene que estar presente como catalizador de la reacción. Lo que se forma acá se llama ácido benceno-sulfónico. Esta es la ecuación general y ahorita vamos a ver las etapas. Esta es la formación del electrófilo, la iniciación. Si ustedes se dan cuenta, acá lo que está ocurriendo es que dos hidrógenos y un oxígeno se separan del ácido sulfúrico, está acá, agua, y se forma este electrófilo. Este electrófilo tiene resonancia y puede tener cualquiera de estas cuatro configuraciones, o sea que son estas tres formas resonantes del electrófilo. No importa cómo las dibujemos porque son equivalentes. El electrófilo se llama trióxido de azufre. Y es este electrófilo trióxido de azufre el que va a ir a provocar lo que ya sabemos que es la pérdida de la aromaticidad, se adiciona a un carbono, se queda el hidrógeno ahí pegado formando el complejo sigma, etc. Entonces en la propagación es eso lo que ocurre. El trióxido de azufre es atraído hacia los electrones del anillo, se enlaza a uno de los carbonos, se forma el complejo sigma, pierde la aromaticidad, este hidrógeno eventualmente se va a separar de ahí, y es lo que vemos en la terminación. Este hidrógeno cede los electrones del enlace con el que se estaba uniendo el anillo para que se recupere la aromaticidad y se une a uno de los oxígenos del electrófilo. Entonces el electrófilo aquí, si ustedes se dan cuenta, uno de los oxígenos tenía carga negativa y cuando este hidrógeno cede los electrones del enlace y se queda cargado positivamente, es atraído hacia la carga negativa y entonces aquí ya tenemos la formación de un compuesto neutro.
Este es el ácido bencenosulfónico. El agua ya vimos de dónde viene. El agua viene desde la iniciación. El agua se formó aquí. Entonces, si se dan cuenta, propagación y terminación es casi lo mismo para todas estas reacciones. Es el ácido bencenosulfónico. En las reacciones de alquilación, tienen nombre. En los libros de química orgánica se les llama alquilación de Friedel-Crafts, precisamente por los dos químicos que las descubrieron y las investigaron. Aquí lo que ocurre es, si ustedes se dan cuenta acá, esta R, bueno, desde que comenzó el curso, la R se ha usado para representar cadenas de carbonos con hidrógenos, cadenas, grupos alquilo. Entonces esta R puede ser un grupo metilo, por ejemplo, o un grupo etilo, un grupo propilo. Son cadenas que pueden tener uno o más carbonos con sus hidrógenos. Y lo que ocurre aquí es que esa cadena de carbonos con sus hidrógenos se va a ir a unir al anillo de benceno. Aquí se necesita la presencia de un ácido de Lewis como catalizador. Estos pueden ser catalizadores porque son ácidos de Lewis, el cloruro de aluminio, el bromuro férrico, o hay otros. Y se forma un alquilbenceno. O sea, este es un nombre genérico. ¿Qué palabra va a llevar aquí antes de benceno? Depende de que sea R. Si R es CH3, entonces aquí va a decir metilbenceno. Si R es C2H5, entonces aquí va a decir etilbenceno. Lo que ocurre es esto. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos este compuesto. Este es el catalizador. Aquí es cloruro de aluminio. Este átomo de cloro momentáneamente se une al cloruro de aluminio. Se forma este carbocatión y este carbocatión es el electrófilo. Este carbocatión, precisamente por ser positivo, va a ser atraído hacia los electrones del anillo de benceno. Va a ocurrir lo mismo que ya hemos visto. Quita un par de electrones, se rompe la aromaticidad, se queda un hidrógeno momentáneamente unido a ese mismo carbono, pero inmediatamente después, para que desaparezca este complejo sigma, este hidrógeno rompe este enlace, se separa del complejo sigma, los electrones del enlace sirven para que se recupere la aromaticidad, lo mismo que ya vimos en los anteriores. Los electrones del enlace sirven para que se recupere la aromaticidad, el hidrógeno va a buscar a este cloro, se rompe este enlace, se forma cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico y se recupera el catalizador. Entonces aquí está el catalizador que quedó igual como al principio. Se formó ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno y aquí en este caso se formó terbutilbenceno. Entonces por eso les decía, el nombre que va antes de benceno depende de cuál sea el grupo R. En este caso era terbutil. Y el último tipo es muy parecido a este. Son las reacciones de acilación, que también se les llama acilación de Friedel-Crafts porque el mismo par de químicos las investigaron también. Es muy parecida a la alquilación. La diferencia acá es este grupo que se llama grupo carbonilo. Lo van a ver más adelante cuando vean aldehídos y cetonas. El mecanismo es el mismo. Este cloro se va a unir temporalmente al catalizador y entonces aquí se forma un carbocatión y se une el benceno y ahí van a ver. Grupos acilo, así como existen los grupos alquilo, que puede ser metil, etil, propil, butil, lo que ustedes quieran, también existen grupos acilo y tienen estos nombres. Yo les voy a compartir esta presentación, así que ahí los pueden consultar cuando lo necesiten. El grupo metanoilo, que es solo un carbono, etanoilo, 2 carbonos, propanoilo de 3 carbonos, yo creo que ya le van encontrando la lógica. Benzoilo cuando tiene un carbono y un anillo de benceno. Entonces podría haber, por ejemplo, butanoilo, que serían 4 carbonos.
y es casi lo mismo del anterior. En la iniciación, este cloro se une temporalmente al catalizador, entonces nos deja un carbocatión y el cloro está unido temporalmente al catalizador. Este carbocatión es el electrófilo. De ahí ya sabemos qué pasa porque esto es lo mismo que ocurre siempre. El electrófilo rompe la aromaticidad, se enlaza por medio de un par de electrones del anillo, se forma el complejo sigma. Este hidrógeno todavía está unido acá, pero va a romper este enlace y estos dos electrones del enlace van a servir para recuperar la aromaticidad, que es lo que ocurre aquí. Los dos electrones del enlace recuperan la aromaticidad. El hidrógeno se une a este cloro que había estado unido momentáneamente al catalizador y se forma cloruro de hidrógeno. Entonces sí nos alcanzó el tiempo. Este era el último y ya casi se nos acabó el tiempo que teníamos para esta sesión. Ahorita les comparto la presentación y si tienen cualquier duda me la escriben ahí en el grupo. No han estado usando el grupo para dudas y se supone que para eso es, así que pregunten sin pena, mucha, que mi trabajo es aclararles sus dudas. Aquí hay un resumen al final, pero creo que no va a dar tiempo de verlo, pero ahí se los comparto al ratito. Así que eso ha sido todo y les deseo una feliz noche. Cualquier duda que tengan, pregúntenle ahí en el grupo, mucha, por favor. Gracias, ingeniero. Feliz noche.